Bendiciones, hermanos, bienvenidos a un momento con Dios. Es increíble que a pesar de la distancia que nos separa, pues la tecnología nos une y también el Espíritu nos une. Así que lo siento aquí, como que estuvieran cerquita, como que estuvieran todos aquí en mi sala o yo estuviera en la de ustedes. Y es una bendición poder compartir esta pasión por la palabra del Señor y por acercarnos más a Él cada día. Vamos a continuar nuestro estudio. Nos corresponde el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Así que veamos y recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Dice así su palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego que prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, entonces, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que hay una llamada muy directa en nuestro testimonio, en nuestra vida diaria, a que andemos como honra al Señor. Por eso nos empieza: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Con su sacrificio, Él vino a terminar con el pecado, porque Él pagó por nuestros pecados. Hay algunos pasajes que quiero resaltar aquí de este capítulo, aunque siempre es bueno que lo leamos de nuevo al terminar, para que el Señor nos pueda hablar a cada uno. Dice el verso 7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Si esto lo estaba escribiendo el apóstol Pedro hace 2000 años, un poco menos de 2000 años, definitivamente ahora está mucho más cerca que cuando él escribió. El fin
de las cosas está cerca. Nosotros no podemos dar fechas, como algunos tienen por costumbre, porque eso sería imposible. La misma palabra dice que nadie conoce fechas, ni aún los ángeles. Esto es algo que corresponde solo a Dios. Ahora, sí sabemos que está más cerca. Así que tenemos que hacer lo que dice la palabra, velar en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Aquí nos habla de nuestra conducta, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y nos habla luego acerca de los dones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros no podemos limitar a Dios. Vemos que su gracia es multiforme, tiene diferentes formas, diferentes acciones. De repente nosotros decimos, no, es que solo lo conozco de esta manera. No podemos amarrarlo, no podemos limitarlo. Él es todopoderoso. Lo que sí, cada quien haga lo que Dios le dio, dependiendo de los dones que Dios ha dado, es lo que tenemos que trabajar, y eso es lo que dice aquí. Y nos pone algunos ejemplos. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Porque para eso servimos. Para eso nosotros ponemos nuestros dones al ministerio de Dios. Para la edificación del cuerpo de Cristo y para que Dios sea glorificado. Para eso es que nosotros servimos, y por eso es que no nos cansamos de servir. De repente vemos ingratitudes, vemos situaciones que nos molestan, pero no nos cansamos porque sabemos a quién servimos. Y eso es lo maravilloso realmente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, dice el verso 12, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. De repente nos sentimos en ese fuego de prueba, o estamos actualmente pasando esa prueba de fuego realmente. Dice aquí, no nos sorprendamos como que fuera algo extraño, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Debemos gozarnos en Él, confiar en Él, esperar en Él. Y luego nos dice que si nosotros estamos padeciendo, pero no dice, y explica aquí específicamente que no sea porque estemos en pecado, porque si estamos en pecado nosotros mismos lo buscamos. Ahora, si no estamos en pecado y estamos padeciendo, pues gloriémonos en el Señor, esperemos en Él, confiemos en Él, porque Él sabe lo que está haciendo. Y además, a Jesucristo le tocó padecer sin nada, sin haber pecado. Lo hizo por amor a nosotros. Así que esto no se nos tiene que olvidar. El último versículo dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No tenemos pretexto para decir, no, pero es que como me estaba yendo mal y yo estaba trabajando bien, entonces mejor me desvié. Es que lo que pasa es que yo vi que tal persona, a él le iba bien y a mí no, y él no estaba con Dios, entonces mejor me acerqué a lo que él hacía. No, no hay pretexto. Debemos seguir confiando en Dios y entender que fiel es el que lo prometió, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Así que afirmados y afianzados cada día más y más en nuestra fe, y por supuesto con toda la disposición de nuestro corazón para servir en la obra del Señor, en lo que Él nos ha puesto a servir, sea lo que sea, a poner a sus pies los dones que Él nos ha dado, ponerlos en servicio para la edificación del cuerpo de Cristo y para que Dios sea glorificado. Así que vamos a platicar con el Señor. Si alguno todavía no sabe qué dones le dio el Señor, platique con el Señor, que el Señor se los revele y póngalos a disposición de la obra de Dios. Vamos a orar, alabémoslo, glorifiquémoslo, volvamos a leer el capítulo, recibamos lo que Dios tiene para nosotros y lo más importante, pongámoslo en práctica en nuestra vida. Que el Señor los bendiga.